vulgarmente en México, ¿verdad? No vulgarmente, sino más bien popularmente. ¿Y qué significa meter? Introducir algo, sí, pero indica un movimiento, como empujar, ¿no? Y decimos, el Padre Celestial mandó, emitió en una misión a Jesucristo, nuestro Señor, a esta tierra. Nuestro Señor mandó en una misión a los apóstoles a los discípulos, que son los obispos, y los obispos a los sacerdotes. Cada sacerdote es un misionero, porque está mandado por Dios, con la autoridad, dice nuestro Señor, como ovejas en medio de lobos. Yo los mando. No lleven 2 pares de calzado, no lleven doble túnica, no lleven cinturón lleno de monedas. Antiguamente las monedas, fíjense la banda cómo es, ¿verdad? Si yo pongo unas monedas aquí y la doblo una vez, la doblo 2 veces, la doblo 3 veces, y así se amarraban las monedas, ¿no? Las víboras existen las víboras, ¿verdad? Hay unos cintos que tienen un zipper, y ahí metes los billetotes y ¿quién te los quita? Nadie sabe que traes ahí, ¿verdad? Y entonces dicen, no lleven eso, nada. Cuando lleguen a una casa digan, la paz esté con ustedes, y si hay gente digna de la paz, ahí se quedará la paz, y si no, se regresará a ustedes, y hasta el polvo de los zapatos sacúdanse donde no los quieran escuchar, porque aunque a ustedes los escucha, me escucha a mí. Entonces esta misión, a lo largo de 2000 años, la iglesia siempre la ha llevado. Fue preparada por los judíos. En el Antiguo Testamento fue una larga preparación, pero una vez que llegó el florecimiento, dice Isaías, del tronco de Jesé brotará un botón. Un botón, la palabra botón en hebreo significa el vientre de una mamá. Nosotros en hebreo, ¿cómo decimos? Dice, Shalom lach Miriam, Dios te salve María, Mlea Gesed, llena de gracia. Adonai imach, el Señor está contigo. Brujaat, bruja, bendita tú. Banashim, en medio de las mujeres. Ubaruch peri, y bendita la pera. Peri significa el fruto. Bitnach, bitn, botón. El botón, dice, del tronco de Jesé brotó ese virgulto, ese botón. Y de ahí, ese es Jesucristo, ¿no? De una flor, que es María Santísima, viene el fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo. Entonces, esta preparación de 4 milenios, desde Adán, a través de esa genealogía que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, llegó Jesucristo. Y Él mandó a los sacerdotes, que lo hicieron. Todos se fueron dispersando por la faz de la tierra, convirtieron a los paganos a través de misiones. Eso se llama la misión. En América se retrasó todo, ¿cuánto? 15 siglos. Fue descubierta América el siglo XV, 1492, que ya había sido descubierta, ok, pero no hicieron nada. ¿De qué sirve descubrir algo si no hiciste nada, no? Los que hicieron verdaderamente fueron los españoles. Y vinieron como misioneros, con la cruz en las carabelas, como cruzados. Y se llamaban los cristianos, que venían a convertir a los paganos. Quitaron los sacrificios humanos, quitaron el canibalismo, pusieron la verdadera religión. Pero quedaron algunas regiones que por lo lejano, lo desértico, que no había medios de subsistencia, y lo pobre también, porque por ejemplo Zacatecas en sí, yo no conozco mucho, pero es más o menos desértico, ¿verdad? Pero tiene minas de oro, sí, claro, y de plata tremendo. Entonces pues ahí con el oro de las minas se hizo la agricultura y todo, se prosperó. Pero acá no había nada. Perlas sí, pero las perlas eran poquísimas, El escudo de Baja California está frente al Toreo Viejo y es una concha grandotota, por las perlas de la Baja California. Pero no había atractivos. Hernán Cortés, él descubrió el Mar Bermejo o Golfo de California, que se llama Mar de Cortés. Él descubrió la paz y mandó navíos, o sea,
naves construidas en México, en el puerto de Acapulco. Se construyeron naves transatlánticas. El galón de Manila, que iba hasta China, fue hecho en México. Desde México se descubrió Alaska y se tomó posesión de Alaska, que fue de España. Pero a los indios se les tuvo que pasar de la edad de la piedra. Fíjense, en Baja California los indios andaban completamente desnudos. Tenemos relaciones, libros así de gruesos, ¿no? Del padre Clavijero, de muchísimos historiadores, del padre Salvatierra, sobre los aborígenes de la Baja California, los californios. Los hombres llevaban, y las mujeres, una especie de taparrabo, pero no era de tela, no sabían tejer. Tejer es una cosa muy complicada, ¿no? Se ponían una tira de, pues, vegetal, ¿no? Y unas ramitas atrás en el rabo, los hombres. Nos narran los misioneros, dice que era terrible, eran hombres los más eran caníbales en Baja California. Era cosa muy dura, muy difícil trabajar con ellos. Y la evangelización tuvo que comenzar con los niños, pero los grandes no iban a soltar a los niños. Entonces, ¿qué hacían? El maíz de Sonora y de Arizona, cultivado por un gran misionero, que no fue misionero en Baja California, pero que sí la visitó, el padre Francisco Eusebio Quino, que era un austríaco o suizo de lengua alemana, que entró con los jesuitas, un gran matemático, siendo jesuita se hizo matemático, ahí estudiaba muchísimo. Y él, con el maíz que le mandaba al padre Salvatierra a la primera misión, que fue la misión de Loret, luego siguió Mulegé, San Francisco Javier, y de ahí se fueron desparramando. La última misión hacia el norte es la misión de San Borja. Nos hablaba de Bahía de Los Ángeles. Yendo a Bahía de Los Ángeles, de Punta Prieta, a la derecha dice San Borja. Yo no he ido. Y hace poquito se desplomó el techo, fíjense, ¿no? Lo quitaron, no se desplomó, sino lo quitaron los de la Universidad de México. Era una bóveda maravillosa, de piedra y todo. Y la tumbaron, dice que para reformarles, y se les cayó. Pero paciencia, ¿no? Querían restaurarla, ¿no? Muy bien, esa es la última misión de los jesuitas. Luego vienen las misiones de los franciscanos. Junípero Serra comenzó y fundó San Fernando Velicatán, que está yendo de aquí para allá, pasan el Rosario y hay un letrero también ahí, no queda nada, es un pastizal, es unas cuantas pedazos de muros de adobe, ¿no? Con alguna piedrita, ¿no? Todo ha desaparecido por la rapiña y ha desaparecido en los últimos 60 años, Antes estaba intacto. Yo cuando era niño, las misiones que yo conocí, por ejemplo, la misión al sur de Rosarito, tenía casi techo, y ahorita ya nomás quedan unas tiraditas así. Todo se lo han... Pues se ha caído, es la injuria, Bueno, entonces, los misioneros eran religiosos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de negro, los diocesanos, somos territoriales y no nos podemos salir de nuestro territorio. Yo no puedo ser sacerdote trabajando como sacerdote en San Diego, en San Isidro, no. Ni en Mexicali, ya en La Rumorosa ya no puedo, ya no debo. Le pertenece a otra jurisdicción territorial y ahí hay sacerdotes. Y las tierras abandonadas enormes no había, sino nominalmente. Entonces, el obispo de todos los territorios abandonados es el Papa, que tiene jurisdicción universal. Y él encomienda a, diríamos nosotros, los Marines de la iglesia, ¿no? Las tropas seleccionadas, que son los religiosos. Los religiosos son diferentes de nosotros, sí. Deben ser más santos, más sabios, más heroicos, más preparados. Se supone. La realidad, si yo fuera papa, ¿dónde los mandaba? A Mongolia. Los mandaba yo a Afganistán. Los mandaba yo a los países protestantes, a los países musulmanes. Los mandaba a Israel, los mandaba donde de veras se ocupan.
Los lugares donde no está la fe cristiana, ahí es donde deberían de estar. Los misioneros del Espíritu Santo, todos los sacerdotes religiosos, ¿no? Y lo que ya está hecho, eso déjenlo a nosotros, que somos los padres. Nosotros somos los padres corrientitos, los normales, ¿no? Entonces el Papa escogió en aquellos tiempos 3 órdenes religiosas, las mejores que había. Los jesuitas, fundados por un español vasco, Íñigo de Loyola, San Ignacio de Loyola. Ahora le dicen Iñaki, es el nombre, pero es Ignacio, ¿no? Loyola es una ciudad al norte, en las montañas de España, en la frontera con Francia. Ahí son los vascos, y la mayoría de nosotros tenemos apellidos vascos. Yo, por ejemplo, Ochoa es vasco, y Puente también. He leído la historia de dónde viene el apellido La Puente, de La Puente o Puente. Es un apellido parlante. En la heráldica, los escudos parlantes son los más antiguos, ¿no? Y viene un puente con una escrita, dice: por defender el puente perdí la vida, ¿no? Y es que ese hombre solo se quedó en un puente contra los moros, ¿no? Y salvó a toda una población, ¿no? Hasta que llegaran ya los ejércitos y todo, ¿no? Entonces, los vascos, este hombre era un genio militar y aplicó la milicia, la organización militar, a una orden religiosa. Por eso se llama el padre general, ¿no? Como un general de división, ¿no? Y él les dio una formación muy larga, parecida a la que yo le estoy dando a las religiosas. 17 años de formación. Y los agarró ya universitarios, se fue a París, a la Universidad de París, y ahí reclutó los primeros misioneros. Y el primero que mandó fue San Francisco Javier. Estuvo en Japón y estuvo en India toda su vida, y convirtió esos lugares. Millones, digámoslo así, de católicos le deben su conversión a San Francisco Javier. Aquí el Papa los mandó y estuvieron 70 años en la península, nada más 70 años, pero convirtieron a todos. ¿Cómo? Con el maíz que les mandaba el padre Quino, jesuita. En la mañana, atole. Luego, más o menos a las 10:30 de la mañana, pinole. Luego a la comida, pozole. Y en la noche, tamali. Atoli, pinoli, pozoli, tamali. A ver, repita. Atoli, pinoli, pozoli, tamali. Oli, significa tortilla, significa maíz, ¿no? Con el maíz se hace todo eso, ¿no? Y ya, entonces en la mañana era atole. Y al atole, cualquier cosa que le eches de fruta dulce es bueno. Entonces ahí le echaban pingüicas, le echaban mango. La choya. No, pues no había mango. Ellos introdujeron los mangos aquí, ¿no? Pues ya después sí, ¿no? Lo que sea, el atole es rico, ¿no? No había licuadoras, ¿verdad? Pero había moledoras, ¿no? El pinole, ¿qué es? Grano tostado con poquita miel, ¿verdad? Miel de abeja que había aquí. Luego el pozoli, nos cuenta ahí, ¿verdad? Que le echaban víboras, lagartijas, todo. En el pozole cualquier carne sabe rica, ¿sí o no? No, pues eran pobres. Y los indios comían eso, ¿no? Unas ollononas de pozole. El importante era el grano, el nixtamal y todas esas cosas, ¿no? Y los tamales también. Pues los tamales también, con cualquier cosa, ¿verdad? El maíz se presta. Y entonces toda la indiada bajaba, Usaban un tambor. Todavía hasta hace poco se oía esa expresión. Tú eres un indio bajado del cerro a tamborazos. Pues con el tambor, pum, pum, se oía en la sierra. No, pues ahí venía la indiada y había comida y el olor riquísimo, ¿verdad? Y entonces, con los grandes no había esperanzas, Los hombres tenían muchas mujeres, las mujeres tenían muchos hombres. No tenían techo, no sabían lo que era un techo. Dormían en unos hoyos, acurrucados unos con otros, ¿no? Se calentaban unos con otros, no usaban vestidos. Era una cosa de verdad primitivos, ¿no? Pero la comida los atrajo. Y a los niños, sí, a los niños, los misioneros aprendieron la lengua de ellos, porque era imposible enseñarles algo. Y ya en su lengua, más o menos, y no bautizaban
sino cuando estaban en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si los bautizabas iban a seguir de paganos, ¿no? A la dale, en 70 años lograron comenzar cuando llegó Carlos III, rey de España, de los Borbones, que era masón escondido, con sus ministros, Galvez, que era el marqués de Croix, o de Croix, eran franceses, metidos en España. Acuérdense la película de Marcelino Pan y Vino, cuando dice él, ya echamos fuera a los franceses, ahora en España mandamos los españoles. Pues en ese tiempo, ¿no? Y entonces decretaron la expulsión con una carta sellada, bajo pena de muerte, no la debían de abrir todos los gobernadores, la van a abrir tal noche a tales horas, y al abrirla decía: en este momento agarre la tropa, tome a los padres jesuitas con lo que traen puestos y embárquenos en Veracruz. Murieron muchísimos, murieron muchísimos, fue una cosa muy triste. El padre Clavijero, mexicano, un hombre muy culto, fue a dar a Roma, el Papa los protegió, ¿verdad? Y ahí escribió en italiano la historia de la California y la historia de México también. Ahí narra todas esas cosas. Los jesuitas hicieron grandes construcciones de piedra, las grandes misiones que ustedes han visitado o que han visto en películas, ¿verdad? Y su método, ¿cuál fue? Enseñarles a los niños el equivalente de Ripalda, del catecismo de Ripalda. Enseñarlos a que ellos bautizaran a sus propios hijos, a que se casaran sin necesidad de sacerdotes, sí se puede, porque los ministros del matrimonio son los novios, Y entonces fue una educación muy buena, pero fue de repente que se acabó. Entonces Dios escogió, el Papa escogió, el Rey escogió otros misioneros, menos peligrosos según ellos que los jesuitas, porque los jesuitas no se dejaron, y buscó a los franciscanos. San Francisco de Asís es una dulzura. Ustedes imagínense aquellos calendarios, no sé si los conocieron, Misión de Santo Tomás de Vinos, ¿no? Sí. Grandototes que traían al padrecito gordito ahí, los acólitos robándose el vino, haciendo travesuras, ¿verdad? Eran muy bonitos esos calendarios, ¿no? El franciscano es más bonachón. Vayan ustedes al templo de San Francisco y los van a ver, ¿no? Vayan a Playa Salaibero y van a ver los jesuitas. El franciscano no. Ay, hermano, paz y bien, ¿no? Gordito, bueno, bonachón, se sienta contigo, platica, no será muy intelectual. Sin embargo, Fray Junípero Serra había sido profesor de universidad en Mallorca, en las Islas Baleares, ¿verdad? Y aquí él vino a Serra Gorda, en Querétaro, ahí fue misionero. Y él fundó los colegios de propaganda fide. En Querétaro está el colegio de la Santa Cruz de Querétaro, que hay una planta que da unas cruces así con espinas, ¿verdad? Ahí estuvo sitiado nuestro emperador Maximiliano, que murió heroicamente ahí, ¿verdad? Bueno. El colegio de San Fernando en México, de propaganda fide. El colegio de Guadalupe, Zacatecas. Y de ahí salían los misioneros. 6 meses iban a misionar y regresaban 6 meses ahí a reparar sus fuerzas, ¿verdad? Una gran figura es Fray Margil de Jesús, que evangelizó América Central y hasta Texas, y a pie. Eran grandes santos, grandes hombres. Fray Junípero Serra comienza, les dije, San Fernando de Belicatán, luego la misión del Rosario, después sigue la misión de Santo Domingo, que viene siendo San Quintín, toda esa área, San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, que fuimos con las Madres Santiago. De Santo Tomás sigue, pasan por Todos Santos, que es Ensenada, y llegan a la misión de San Miguel de la Frontera, que es la misión, el arroyo de la misión, y Guadalupe, en Valle de Guadalupe, San Pedro Mártir y Santa Catarina, allá en la sierra, ¿no? Después, Santa Isabel, acá en Estados Unidos, por Cuyamaca, por Julian, la misión de San Diego, y luego aquí tenemos nosotros el Descanso, que es otra misión. Y ya de San Diego, Junípero Serra, pues le gustó el aire gringo, ¿verdad? No era de Estados Unidos, era nuestro todo eso, ¿no? Y ya de ahí sigue San Luis Rey, que es en Oceanside metido. Luego sigue San Juan Capistrano, luego San Fernando, que es el Valle de San Fernando, San Gabriel, y luego Santa Bárbara, San Antonio, y así sigue hasta llegar a San Francisco, Sacramento, todos esos nombres, ¿verdad? Que son nombres cristianos hechos por los franciscanos. Los dominicos
fueron llamados por los franciscanos. Bueno, pero antes de pasar a los dominicos, veamos cuál es el espíritu franciscano. En primer lugar, acá los indios estaban más dispersos. Cuando los jesuitas llegaron al sur de la península, los indios estaban ahí concentrados, porque todo es desierto horrible, y solo donde hay agua, pues ahí estaban los indios, ¿no? Salían a recoger la pitahaya y la pitaya. La pitahaya es colorada, con espinas y todo. La pitaya tiene adentro blanco, no sé si las han comido, o al revés, ¿verdad? Eso lo comían. Luego, pues la cacería que podían tener, no sembraban, no conocían la agricultura, ¿no? Entonces estaban concentrados donde había agua. Acá en el norte hay más agua, por donde quiera hay agua. Entonces los indios estaban dispersos, ¿no? Por ejemplo aquí, ustedes van donde fue el temblor, Cerro del Mayor, por ahí hay algunos indios. Para encontrar los siguientes indios tienes que irte a Nejí, donde está el convento de las madres, ¿no? Y son 4 o 5 familias. Luego te vas a Rancho Viejo. Cuando van ustedes a Valle de las Palmas, a la izquierda, pasando Valle de las Palmas, está Rancho Viejo. Por ahí hay otros indios, 2, 3 familias, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Los españoles hicieron lo mismo. Atoli, ¿cómo? Pinoli, pozoli, tamali. Otra vez. Atoli, pinoli, pozoli, tamali. Y pues bajaban los indios, venían. Aquí un poco menos, porque aquí había más comida. Acá, ya pasando para San Francisco, llueve mucho, hay más comida, porque hay más agua. Venían menos. Entonces los indios no podían aprender tantas lenguas. En el sur nomás había 3 lenguas. Guaycura, Pericue y Cochimí. 3 lenguas. Acá hay como 200 lenguas, ¿no? Entonces el pobre padrecito dijo, no, mijito, te enseño en castellano. A los niños les enseñó el español. Y eso fue lo que los salvó. Porque entonces el niño pudo mezclarse, pudo entender, pudo sobresalir. Es como ahorita con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Entiendan ustedes esa ley de Arizona. Está mal y lo que quieras, pero algo tiene de tener de bueno que la aprobaron, ¿sí o no? Algo tiene. ¿Cuál es lo bueno? Que se integren. Vienes a Estados Unidos, aprende inglés, por favor. Si no, ¿por qué te vienes, no? Aprende inglés, decídete a encarnar, de verdad. Entonces es lo que hizo Juventud Serra. Parece crueldad. A los niños les enseñó el español.